Y en este bloque ya está junto a nosotros nuestro columnista en política internacional, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Sergio Guzmán. ¿Cómo está, Sergio? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Siempre estar acá. Bueno, muchas gracias por venir. Claramente la situación que está ocurriendo con lo que conocíamos este fin de semana y que involucra a Israel, a Irán, están todas las miradas del mundo puestas en lo que podría ser un conflicto, en lo que ya es un conflicto, en lo que tiene mucho bagaje histórico. Totalmente. Es un conflicto. Ahora, con una variante de lo que ha sido un conflicto hasta este momento, porque a partir del 7 de octubre en adelante, y digo 7 de octubre como fecha en donde se produce una incursión, una penetración en el territorio israelí por parte de una organización armada con el mote de terroristas, que es el grupo Hamas, hacia un Estado, se produce una contienda violenta. Pero en términos de definición del derecho internacional, eso no es una guerra, ¿sí? Porque es la fuerza de un Estado contra una organización determinada como terrorista. Ha librado ellos, uno puede mencionarlo en la retórica como que es una guerra, pero la guerra por definición se lleva a cabo entre estados. Ese es el cambio crucial que ha sucedido ahora. Ahora ha entrado en escena un actor que administra para sí la fuerza legal, el monopolio del uso legal de la fuerza, como decimos siempre, y organiza la violencia. Ahora ha entrado un par, ¿sí? Porque hasta este momento esta situación tenía estas características. Y con Irán las cosas se comienzan a ver con un poco más de preocupación, porque es un actor internacional y regional, reitero esto, en este sector de relevancia que puede llevar a la situación a niveles de tensión un poco más elevados de los que hasta ahora, y puede generar efectos contagios en el resto de las naciones de la región. Entonces, ¿y por qué? eso. Bien. Resulta que, sí, está bien, es tan básica y tan simple y tan profunda la pregunta que tiene, es totalmente válida. Digo, porque vemos tantos conflictos últimamente y lamentablemente en este último tiempo que muchas veces no entendemos la génesis de cada uno de estos conflictos, ¿no? Acá hay una cuestión... Sí, hay una cuestión que en realidad no está siendo mencionada. Israel es un Estado joven. Es un Estado en términos históricos muy joven. A partir de 1948 ya se establece su creación y entonces desde ahí en adelante nosotros entendemos que en términos históricos es un Estado relativamente joven. Irán, paradójicamente, fue uno de los primeros estados que reconoció la soberanía de Israel y lo reconoce como Estado moderno, motivo por el cual desde 1948 en adelante, ya vamos a ver hasta qué fecha, se llevan a cabo relaciones relativamente cordiales entre Irán e Israel. Va a haber un acontecimiento, quiebre, que va a marcar un antes y un después, que es a fines de los años 70, principios de los años 80, 1979, 78, 79, con la revolución del Shah. A Irán, hasta esta fecha, lo gobernaba una dinastía que eran denominados los Shah, el Shah de Persia, porque esa zona era Persia precisamente, ¿sí? Pero ¿qué sucedía? Son autocracias verticales, prácticamente con características monárquicas y sumamente permeables, si bien son islámicas, sumamente permeables a los valores y a la cultura occidental. Situación, este punto es muy importante porque esta situación se debe a que va a responder su población de una manera contestataria y opositora a esta situación de penetración de valores occidentales en esta región. ¿Sí? A Irán, entonces, se va a experimentar un levantamiento, una revolución. La revolución del Shah y la revolución, en definitiva, de los ayatolá. ¿Qué son los ayatolá? También son líderes religiosos, pero que tienen en la tierra funciones ejecutivas. Esto es muy importante porque no hay una separación como en términos occidentales que los conocemos nosotros de la Iglesia del Estado. ¿Sí? Acá está junto. Entonces se establece una teocracia radicalizada en donde expulsa al Shah, que de hecho se va a París y era un títere en definitiva del gobierno de los Estados Unidos. Uno ve filmaciones, ve documentales, ve fotos de anterior a la revolución. Va a haber una ciudad y va a haber una población bastante occidentalizada. Mientras que de acá en adelante los ayatolá instauran, con Khomeini precisamente, van a instaurar una teocracia que hace una radical interpretación de las escrituras del Corán. Esta teocracia es chií. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque
el Islam se divide en dos grandes ramas. Una son los suní y otras son los chií. ¿Hay muchas diferencias ahí o no? En definitiva, todos son islámicos. Sí, hay diferencias. Todos son islámicos. Todos son conservadores y fuertemente profesan una fe, digamos, no radicalizada, como en el caso de los chií. ¿Qué sucede? En el mundo existen aproximadamente unos 1.250, un poco más de 1.200 millones de personas que profesan la fe islámica. De esos 1.200 millones, más de 1.000, casi 1.100 millones son de origen suní, responden a la rama suní. La minoría son chií. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre suní y chií, los sunitas y los chiitas? Suna significa tradición. La gran mayoría responde a los valores tradicionales del Islam, mientras que la minoría responde a una rama que tiene que ver con el linaje del profeta Mahoma, Muhammad, allá en el siglo VII, que es quien va a ser el yerno del profeta, de Mahoma, y ellos siguen ese linaje y esa tradición. Esa es la rama chií. Quien gobierna, y son quienes hacen una interpretación más radicalizada, reitero, de las escrituras del Corán, quien gobierna Irán son los Jomeinis, que son los ayatolá, los ayatolá, digo Jomeini porque fue el primero desde 1979 en adelante. Esta situación se va a dar con que quien gobierna ahora Irán son chií. Que son minorías, sin embargo gobiernan Irán. Entonces una teocracia instaurada que aplica la Sharia, expresión que ya hemos utilizado en esta ocasión, acá en más de una ocasión, que es el sistema normado y de reglas jurídico teocrático establecido para esta región. Podríamos decir que son más fundamentalistas. Exactamente. Aunque por ahí la palabra sí, no, lo que pasa es que la palabra tiene mal mote, mala prensa y mala impronta, pero lo que sucede es que sí, en definitiva es eso. Y acá hay otras cuestiones que se hacen presentes. ¿Por qué ha lanzado? Fíjate la expresión, y no digo ha atacado, ha lanzado. Te iba a preguntar por eso, porque acá hay que caminar fino, como se puede decir, por lo semántico. Sí. ¿No? La palabra ataque, lanzamiento, provocación. Rehén, secuestro, son cosas diferentes. Exacto. Parece lo mismo, pero son cuestiones absolutamente diferentes. Nos imaginemos, si nosotros, desde Sama, somos precavidos y cautelosos con las palabras, ¿qué le queda a un presidente, a un canciller, a un embajador, a un político de alta política y que maneja las relaciones internacionales? La prudencia, la famosa prudencia, Aristóteles, la prudencia política. Si nos cuidamos nosotros en los términos, ¿qué les queda a ellos? Mucho más se deben cuidar en los términos. Y decimos, lanzó. ¿Por qué? Ellos mismos dicen que han lanzado un armamento determinado, misiles, hacia territorio israelí. Y dicen que lo han lanzado encuadrándose dentro del derecho internacional como respuesta a ataque a lo que ellos consideran su territorio, que de hecho lo es, el consulado que está al lado de la embajada, por eso me resguardo en decir es su territorio, porque está al lado de la embajada, es parte del mismo complejo, una edificación que hace las veces de consulado y en los cuales se asesinó, murieron altos generales iraníes. A esos altos generales iraníes se denominan los guardianes ¿de qué? De la revolución. ¿De qué revolución? De la que dijimos nosotros recién. ¿Sí? Entonces, han eliminado, han asesinado a objetivos que ellos consideran militares. Pero ¿qué sucede? Israel ni ha admitido ni ha desmentido esta situación. Y este silencio, como se dice, el silencio otorga. ¿Sí? Entonces, ante esta situación, Irán ha acusado a Israel de que son ellos quienes han efectuado este ataque. Claro. Motivo por el cual genera esta respuesta. Los dos se encuadran. Que es una respuesta, está bueno decirlo también, a bases y a aeropuertos militares. Sí. No es una respuesta contra la ciudadanía. Contra la población civil. Algún espacio histórico, alguna sinagoga. Bueno, de hecho, el ataque al consulado son de los denominados ataques quirúrgicos. Era precisamente ahí. ¿Con qué? Con la excusa de que allí también habían miembros, células, integrantes de Hamas, que es el brazo armado de
el gobierno de Palestina, yo sé que esto es muy complejo y son muchas cosas. Sí, pero es interesante del explicarlo. gobierno de Palestina, que es a quien se hizo cargo y se acusa de haber perpetrado la situación del 7 de octubre. Bien. Entonces, en todo este panorama es que se produce este contexto. Y esta situación es muy delicada porque indudablemente puede generar tanto adhesiones como reproches y una serie de alineamientos a nivel internacional que pueden, por lo pronto, generar algún tipo de efecto contagio, al menos regional. Lo que buscan los actores principales, las potencias, es que esto no se descalabre y genere un efecto dominó en el resto del mundo. Y hablando de eso, hay que hablar de la postura de la Argentina, que siempre ha manifestado y ha mostrado neutralidad. Tiene una tradición. Creo que en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, tiene una tradición. En una ocasión creo que no, vos me vas a corregir, en la Primera Guerra Mundial, pero cómo esta tradición también se está rompiendo. Además, bueno, después hablaremos de la democracia como la conocemos y todo lo demás en nuestro país, pero específicamente en esto, ¿no? Hay un riesgo bastante importante. Totalmente. Por la postura internacional de la Argentina. La postura del presidente, hay que decirlo. Sí, la Argentina ha sido, a lo largo de su historia, de su joven historia como Estado, generadora hasta de doctrina. ¿Sí? La doctrina Drago, sin ir más lejos, el no cobro compulsivo de las deudas, en un caso que se da hacia finales del siglo XIX en América Latina, concretamente hacia Venezuela, que se le quería cobrar con territorio una deuda, Holanda, con una potencia europea, quería cobrar. Entonces Argentina ha sido siempre protagonista en la política internacional, incluso aportando doctrina, aportando teorías y aportando posturas en el derecho y en la política internacional. Tanto va a ser así que ha sostenido en el tiempo una tradición diplomática de neutralidad, siempre desde la retórica diplomática haciendo llamamientos al diálogo, a los buenos oficios, a concordar entre todos y a acordar posturas, pero siempre en el terreno de la paz. Los alineamientos automáticos son propios de aquellos sujetos que tienen ínfulas refundacionales en el país. Y aquellos que siempre han arribado al país, lo de las ínfulas refundacionales no es nuevo. Ya hemos tenido varios experimentos, no varios proyectos, y digo esta palabra a propósito, varios experimentos con ínfulas refundacionales, que de acá en adelante hay un después, que la Sagrada Escritura se va a escribir antes y después de mí. Tranquilo. ¿Sí? La política internacional, gestionar un Estado, es gestionar la cosa pública y a nivel estatal, requiere de una energía, de una persona, con una lucidez, con una capacidad y con una energía sumamente, precisamente lúcida para maniobrar y gestionar esto. No es el TEG, vamos a decirlo así. Claro, esto no es un juego de mesa, ¿sí? Hay que tener muchísima precaución. Y digo, tiene que ser tan lúcido para sobreponerse a las subjetividades y a los juicios personales, dejarlos de lado, para hacer prevalecer precisamente los intereses del general, del interés general, del interés nacional, ¿sí? En esto, en cada palabra, en cada expresión que uno pueda llegar a esbozar, se tiene que tener presente el hecho de que, en definitiva, nos involucra a casi 50 millones de argentinos. Somos 47 millones de argentinos que en una palabra, en una expresión, en una declaración diplomática, eso en el mediano y en el largo plazo es sumamente delicado. Mira, Sergio, te prometo que con esto cierro. En el año 1933, presente el año 1933, se va a llevar a cabo por parte de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña un pacto. Ese pacto se llama Roca-Runciman. Podemos investigar al respecto y hablar otro día de esto. Tiene que ver con las carnes. Bien, de pacto no tiene nada porque fue un acto de vejación absoluto para la República Argentina. Cuando vuelve, estuvo celebrado, dije, Roca-Runciman. Roca es Julio Argentino Roca, hijo de Julio Argentino Roca, quien llevó adelante la famosa campaña del desierto, expresión que, como digo, no es acertada, pero bueno. Julio Argentino Roca, cuando regresa al país, dice, y lo digo de memoria, la Argentina, por su interdependencia recíproca, es parte integrante del Imperio Británico. Esto se puede chequear y esto está en los libros. Fue una declaración del vicepresidente Julio Argentino Roca justamente en 1933, a 100 años de 1833, cuando fue la toma y la usurpación de Malvinas. Bien, esa argumentación, esa declaración,
en más de una ocasión, desde ahí en adelante, desde ahí estamos a 90 años de esa declaración, fue utilizada reiteradamente por el Reino Unido de Gran Bretaña como argumentación, diciendo ustedes, una autoridad representante del Estado argentino y el gobierno argentino, ya ha dicho que ustedes son parte integrante del Imperio Británico. Atención con las declaraciones, porque en el mediano, reitero, y en el largo plazo pueden traernos muchísimas consecuencias. Hay que ser muy lúcido, muy con los pies sobre la tierra para que la mujer u hombre que gestione la cosa pública del Estado Nacional tenga muchísima precaución al respecto. Perfecto. Nos quedaron varias preguntas, Sergio. Seguro, ¿no? En este tema. ¿Cómo va a seguir este conflicto? Si puede desencadenar algo mayor. Bien. Creo que mira, el conflicto va a seguir, eso es indudable. Nosotros vamos a pasar por este mundo y este conflicto va a seguir. Esto ya está escrito en la Biblia. El Medio Oriente es una zona candente. ¿Cómo va a seguir de aquí en más? Y bueno, Israel ha prometido una respuesta. Si uno mira en términos prácticos, Irán tenía que hacer una respuesta porque le atacaron su territorio y su consulado, que está, como digo, contiguo a la embajada. Israel dice que va a responder. A lo que Occidente, digo Occidente y digo Estados Unidos, lo ha intentado calmar, esto no funciona así, tranquilos ya, y demostró Irán en definitiva, el objetivo que quería era poner en evidencia la vulnerabilidad y lo no impenetrable que es esta famosa la coraza, la cúpula de hierro, me quedé con el término de la Guerra Fría, la cúpula de hierro, que es este paraguas que permite interceptar los misiles que vienen y se introducen en su territorio. Ha demostrado eso, ha hecho un ataque específico, ha detectado, como bien señalabas vos, blancos concretos que son militares, blancos estratégicos militares, aeropuertos, una represa, si son blancos, una central de energía, son blancos concretos y precisos. Hacia allá iba. ¿Es verdad que no llegaron todos los misiles? Es verdad que no llegaron todos los misiles. Pero llegaron algunos. Que llegaron algunos, muestra de que no eran impenetrables. Entonces ha puesto en evidencia esto. Israel ahora, bueno, tenemos que tener presente esto, está como loco porque quiere hacer una respuesta, desde luego. Estamos enfrente, en el caso de Israel, del gobierno de derecha más radicalizado de la historia de Israel. Y en el caso de Irán, estamos con una teocracia chiita radicalizada también. Son dos sectores que no es prudente que se confronten bélicamente por el bien de todos. Y esto puede generar algún efecto contagio, pero por lo pronto no se ha alterado el sistema internacional salvo regionalmente y hay que contenerlo ahí, que es lo que quieren los mayores, Rusia, China, Estados Unidos, hasta acá, y que quede focalizado. Y por lo pronto es un conflicto focalizado. Esa es la torpeza, y digo esto, es un conflicto focalizado. ¿Qué hace la torpeza de la diplomacia argentina? Torpeza absoluta, de involucrarse en un conflicto focalizado en la otra esquina del planeta. Es así. ¿Sí? Perfecta definición. Sergio, un placer. No, por Muchas favor, gracias. Gracias a vos.